Señora presidenta. Señorías, el 80% de la población europea reside en el 20% del territorio europeo. Eso indica que una inmensa mayoría del territorio… Guarden silencio. Se va a despoblar el hemiciclo, parece ser. Bien, decía, señorías, que el 80% de la población europea reside en el 20% del territorio europeo, lo cual indica, porque la cuenta es muy sencilla, como ya habrán notado, que el 80% del territorio está despoblado. La inmensa mayoría del territorio acoge tan solo al 20% de la población. En La Rioja, en la última década, hemos perdido el 2,35% de población. Esto, para que todo el mundo lo entienda un poco mejor y lo visualice de forma más nítida, más gráfica, supondría, por ejemplo, la desaparición total de una ciudad como Nájera. Nájera habría desaparecido. Esto, obviamente, es un ejemplo. Señorías, la despoblación no es un problema que podamos aplazar, que podamos dejar en manos de la indeterminación o de la inacción, como ustedes bien saben. Nosotros tenemos a veces la impresión de que se habla mucho de despoblación, pero no se termina de concretar una acción para combatirla. Ante esa, a veces, falta de determinación o incluso de iniciativa en muchos casos, el PSOE se ha propuesto liderar la estrategia contra la despoblación y por eso la traemos hoy aquí. Sí es cierto, señorías, señor presidente, que la despoblación está en la agenda política, lo sabemos, eso es importante. Y sabemos que han constituido la mesa de la despoblación y que están ustedes reuniéndose con los alcaldes de los pequeños municipios. Pero, además de documentar esos encuentros en los que básicamente lo que se viene a hacer es constatar lo mal que estamos, ¿no?, y repetírnoslo, retroalimentándonos una y otra vez con ese alimento, pues nos gustaría que se hiciera más, que se avanzara más rápido en esta materia. Miren, para empezar, a nuestro juicio también se está cometiendo el error, se corre el riesgo de simplificar el problema. Creemos que hay que descender en el nivel de análisis de lo obvio, de lo evidente, que es lo que todos ya conocemos, ¿no?, a la concreción, porque eso, señorías, nos va a permitir señalar el problema y también su magnitud. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues nosotros lo proponemos a través de esta proposición no de ley que traemos aquí, para instar al Gobierno a que elabore un mapa de la despoblación. ¿Para qué serviría ese mapa de la despoblación? Pues para localizar el problema, dónde y con qué intensidad lo encontramos, para diagnosticarlo. Por tanto, con mayor precisión, con sus particularidades específicas y también así actuar en consecuencia de mejor forma, entendemos, aplicando soluciones adaptadas a cada caso, porque la despoblación tiene muchas formas y viene a veces causada por unos factores, en otros casos por otro, o puede depender de uno o varios parámetros o de todos, como puede ser el envejecimiento de la población, como todos sabemos, la baja natalidad, la migración, la dispersión de la población, la fuga del talento, etcétera. En fin, la despoblación también, y también aquí en La Rioja, aunque seamos una pequeña comunidad, tiene distintas formas. El mismo nombre, pero distintas formas. Disponiendo de este mapa, señorías, nosotros entendemos que seríamos capaces, como decía antes, de identificar con mayor precisión el problema y, por tanto, de aplicar la solución más adecuada y adaptada a cada caso. En segundo lugar, señorías, nosotros entendemos que, lógicamente, son imprescindibles los recursos y los objetivos específicos para abordar el problema. Las buenas intenciones no bastan. Y todas las administraciones y las instituciones, todas, en el ámbito de sus competencias, tienen que actuar de manera coordinada y tienen que colaborar. Mire, señor presidente, señor Ceniceros, se inicia un año importante de negociaciones europeas en el seno de la Unión y necesitamos un presupuesto fuerte. Por eso vamos a estar especialmente atentos y le pedimos a usted también que lo esté y que le exija al Gobierno de España, al Gobierno de Rajoy, que garantice que en esas negociaciones en el Consejo de Europa a España no va a llegar ni un euro menos para fondos de cohesión, fondos estructurales y para la cohesión territorial. Se lo debemos a los hombres y mujeres de esta tierra, señorías. España tiene que plantarse de forma nítida, contundente, en esas negociaciones y garantizar que no llega ni un euro menos de los fondos de cohesión. Señor presidente, que no llegue a La Rioja ni un euro menos de esos fondos de cohesión. Y la gestión de esos fondos también tiene que ser compartida entre administraciones, también tiene que ser coordinada. Se acabó esa tendencia que hemos vivido en otras épocas de concentración de inversiones para obtener rentabilidad política en determinados municipios, porque eso, señor presidente, lo que ha hecho ha sido precisamente destruir el territorio.
Si no cambia, por otra parte, en tercer lugar, el modelo de gestión y de organización del territorio, no hacemos nada. La despoblación no es un tema regional exclusivamente, es un tema de España y es un tema también europeo. Lo he venido comentando desde el comienzo de mi intervención. Hay que buscar la cohesión territorial, señorías, además de la cohesión social. Y nosotros, además de plantear el problema de la despoblación en torno a estos tres ejes sobre los que a nuestro entender pivota y que les acabo de plantear, también traeremos medidas y las exponemos en esta proposición no de ley que yo ahora voy a resumir. Proponemos varias medidas que pasarían, en primer lugar y de manera ineludible, por generar empleo, diversificando la economía rural para todos los niveles de cualificación profesional. Los servicios públicos, esto también lo hemos venido diciendo muchísimas veces. La falta de servicios públicos, la dificultad de acceso a esos servicios o, en detrimento de su calidad en algunos casos, provocan también la fuga de la población. Señorías, hay que garantizar que esos servicios públicos se prestan en las mismas condiciones de acceso, con las mismas garantías de calidad y las mismas garantías de equidad en todo el territorio, del valle a la sierra, del municipio más pequeño a la ciudad más grande. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con el transporte escolar? Que lo hemos venido también denunciando en esta Cámara. ¿Qué pasa, señorías, con la brecha digital, que se ha convertido también, en lugar de en un avance, de una herramienta para la evolución de nuestros pueblos, en una barrera para el desarrollo? Y, señorías, hace falta una legislación específica para los pequeños municipios. No se puede tratar igual, desde el punto de vista legislativo, a todo el mundo. Los parámetros tienen que variar y tienen que concretar medidas en los pequeños municipios especialmente y en las zonas rurales, aunque es cierto que muchas veces hablamos de zonas rurales ligando el fenómeno de la despoblación exclusivamente a este tipo de territorios, y lo cierto es que la despoblación es un problema ya también de las grandes ciudades o de las medianas ciudades, en el caso de La Rioja. Hay que hacer, señorías, también un uso de la política fiscal mejor para corregir los desequilibrios. Miren, señorías, hace tan solo un par de días escuchaba a un vecino de Munilla decir, y tenía toda la razón del mundo, no podemos olvidar que lo que comen y beben las grandes ciudades, los grandes núcleos urbanos, lo generamos y lo producimos en los núcleos rurales. Y ahora sí que voy a decir, señorías, una obviedad, que no por conocida y repetida es menos dolorosa. Sin población no hay futuro. Actuemos ya, antes de que sea demasiado tarde, antes de que el proceso sea ya irreversible y lo único que nos quede por aplicar sean medidas paliativas. Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. Señorías, muy brevemente. Yo en algún momento de mi intervención alguien no ha debido entender cuando me he referido al problema de la despoblación como un reto global, europeo, español, para el que hay que coordinar el trabajo de las distintas instituciones y administraciones. No he tenido en ningún momento la intención ni de alarmar ni de hacer ningún análisis, no sé si maquiavélico ha sido alguna palabra que ha salpicado la intervención de la señora Manzanos. En fin, yo creo que, lejos del alarmismo, lo que hay que tener es realismo, hay que ser realistas y, efectivamente, bueno, como estoy de acuerdo en lo que ha dicho usted, además yo también lo he dicho, ¿no? Sin población no hay futuro. Y, además, a pesar de todo lo que ha introducido en su intervención, dice que nos va a apoyar, pues le agradezco el apoyo al Partido Popular, se lo agradezco también a Ciudadanos y al Grupo Podemos, porque es evidente que en un aspecto como este, pues estamos de acuerdo, yo creo que todos, con matices probablemente. Pero eso, en cualquier caso, es enriquecedor. Conocíamos efectivamente que el señor Rajoy había nombrado a una señora, una comisionada. Lo que no tenemos tan claro es qué está haciendo esa señora, nos lo ha dicho usted, asistir a jornadas, visitas, conferencias y todo eso para elaborar un informe. Mire, pero es que informes ya hay muchos. La Rioja también ha hecho uno. ¿Cuántos más informes necesitamos? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más recorridos? ¿Cuántas más jornadas? ¿Cuántas más conferencias? ¿Cuántas más visitas? Mire, yo tengo aquí uno que es uno de tantos, pero bueno, me ha gustado este especialmente porque he visto reflejados muchos problemas. Al final la despoblación, como he dicho antes, tiene el mismo nombre, rostros distintos, pero en muchas ocasiones coincide en los territorios los mismos problemas. Y en este caso, en este estudio del director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, de Eduardo Moyano Estrada, pues he visto reflejada a La Rioja en algunos casos y también especialmente algunas de las medidas que nosotros planteamos.
Entre ellas, y me gustaría insistir en eso, el tener en cuenta la particularidad de los territorios, sus características específicas para poder actuar con mayor precisión en la aplicación de las soluciones, ¿no? Este señor dice que, bueno, pues que en algunas comarcas se tendrán que emplear recursos públicos para avanzar en el proceso de modernización de la agricultura. También habla de comarcas en las que habrá que diseñar estrategias integrales de desarrollo que faciliten la interacción rural-urbana, la diversificación de actividades, la instalación en el medio rural de nuevos emprendedores, promoviendo la movilidad y el transporte. Habla también de territorios en los que la fuente de supervivencia, y en el caso de La Rioja hay muchos municipios que también es el caso, ¿no? Pues está en la manera en que obtienen ingresos de forma temporal, fundamentalmente por el flujo turístico, ¿no? En momentos determinados, etcétera. Una serie de cosas. Y al final hay una cosa que termina diciendo que es con la que pues quizá ya te llevas, con lo que concluye además el sabor más amargo de su informe o de su estudio, ¿no? De su análisis. Dice, pero habrá, como he señalado, porque lo dice desde el primer momento además, territorios condenados sin remisión al despoblamiento, en los que solo cabe aplicar medidas paliativas para que, en consenso con las poblaciones locales, este proceso se produzca con el menor daño posible para los que allí viven. Bueno, pues nosotros, y seguro que ustedes lo comparten, compartimos buena parte de lo que cuenta este señor aquí, pero no este último párrafo, que espero y deseo que no tengamos que llegar a eso. Y lo he dicho antes, actuemos ya, antes de que, como dice este señor, el proceso sea irreversible y lo único que nos quede por hacer sea aplicar medidas paliativas. Gracias por su apoyo de nuevo, señorías.